En nuestro trabajo independiente hablaremos sobre la revisión sistemática del sistema digestivo embrionario. Hablando de este mismo es el encargado de la descomposición química de nutrientes en partes muy pequeñas para que el cuerpo absorba los nutrientes y los utilice como medio o fuente de energía, crecimiento y repartición de células. Comenzamos hablando del esófago, que se desarrolla a partir del primer segmento del intestino anterior, comprendiendo entre el origen del divertículo respiratorio laryngotraqueal y el ensanchamiento que origina del esófago. El embrión de la cuarta semana se encarga de las yemas respiratorias, las cuales aparecen en la pared ventral del intestino anterior, limitado con el intestino faríngeo. En el tabique traqueocefálico se da una separación de manera gradual en divertículo de la porción dorsal del intestino anterior. Gracias a esto, el intestino anterior se puede dividir en una parte ventral del primordio y una parte dorsal del esófago. En el principio el esófago es corto, pero gracias a que el corazón disiente y los pulmones sufren una elongación durante la octava semana. Estómago. En la cuarta semana aparece como una dilatación fusiforme del intestino anterior. Luego, durante la siguiente semana, se modifica apreciablemente su aspecto y su posición, como consecuencia de la diferencia en la rapidez del crecimiento y de diversas regiones de su pared, y también de cambios en la posición de la organización adyacente. Los cambios de posición del estómago se efectúan suponiendo que efectúan la rotación de dos ejes, es decir, una rotación longitudinal donde el estómago rota 90 grados en sentido horario, de manera que el lado izquierdo se origine hacia adelante y el lado derecho se origine hacia atrás. En consecuencia de esto, el nervio vago izquierdo se distribuye en la pared anterior y de manera análoga el nervio vago derecho va a inervar el lado posterior. Durante esta rotación la pared posterior del estómago crece con más rapidez que la pared anterior, de modo que la izquierda se orienta hacia adelante y la derecha hacia atrás, lo cual resulta en la formación de la curvatura mayor y menor. Bueno, hígado y vesícula biliar. El hígado nace de una evaginación ventral del endodermo en el extremo más caudal del intestino anterior. Este divertículo hepático crece cranioventralmente en el espesor del mesenterio ventral primitivo y el espesor del meséntima del septum transversum. El divertículo inicial se divide en dos partes: un esbozo hepático que dará lugar al parénquima del hígado y el esbozo cístico que formará la vesícula biliar. El páncreas se organiza a partir de dos esbozos, uno ventral y otro dorsal. El páncreas dorsal se origina de la cara dorsal del duodeno y crece en el mesenterio dorsal. El crecimiento se realiza de derecha a izquierda en sentido transversal y de origen al lóbulo izquierdo del páncreas. Y el esbozo ventral se origina del tronco común del divertículo hepático, por lo que se trata de un derivado ventral del duodeno, pero cuando el divertículo hepático cambia de posición para situarse dorsalmente, arrastra consigo a este esbozo pancreático que alcanza su posición definitiva al fusionarse con el divertículo pancreático dorsal. Intestino medio. Bueno, el intestino medio se extiende desde la zona caudal del esbozo hepático hasta la zona media del colon. Está unido a la pared abdominal posterior por el mesenterio primitivo, siendo irrigado por la arteria mesentérica superior. A medida que este intestino medio se alarga, forma una asa de convexidad ventral que se encuentra conectada en su punto más ventral con el saco vitelino. El tallo vitelino permite dividir al asa intestinal en una rama craneal y otra caudal. Hacia la sexta semana, el asa intestinal presenta un crecimiento
importante que, sumado al desarrollo de otras vísceras abdominales, como el hígado, genera un conflicto de espacio que empuja al intestino en desarrollo hacia la parte proximal del cordón umbilical. Por esta razón es que se instala en el embrión la hernia umbilical fisiológica. Intestino posterior. Esta porción del intestino primitivo dará origen al tercio distal del colon transverso, al colon descendente, al colon pélvico, al recto y la porción superior del canal anal. Hacia la sexta semana, en el ángulo entre el alantoides y el intestino posterior, se desarrolla un espolón mesodérmico, el tabique urorectal, que crece y termina en la séptima semana uniéndose con la membrana cloacal. De esta manera, la cloaca queda dividida en una porción dorsal, el recto y el canal anal. Del mismo modo, la membrana cloacal es dividida en una zona dorsal, la membrana anal y una zona ventral. Hacia la novena semana se rompe la membrana anal de modo que el intestino posterior queda comunicado con la cavidad amniótica. Bien, mesenterios. Bueno, ellas son una especie de colección de los tejidos conectivos, el cual se encarga de sostener el intestino delgado y sus diferentes estructuras, las cuales están derivadas en las porciones anatómicas correspondientes. En la parte abdominal, el mesenterio dorsal se extiende desde la región inferior del esófago hasta el recto. De esta manera se continúa como con una especie de lámina del tejido, el cual está unido a la pared corporal posterior, la cual constituye una vía para el paso de los vasos sanguíneos, linfáticos y hacia los nervios del tubo intestinal. Cada región de este es nombrada dependiendo de las porciones donde se encuentre, ya sea mesogastrio-dorsal, aumento mayor, mesoduodeno, mesenterio del intestino delgado, entre otros. Bueno, en algunas de estas partes, ese mesenterio se extiende cierta distancia de la pared posterior hasta algunas de las regiones del intestino. Como en el caso del mesenterio para el intestino delgado o aquel para el colon transverso. En otros casos, cuando un órgano o algún segmento de un órgano con las regiones ascendentes y descendentes del colon quedan adosados a la pared posterior del cuerpo. El mesenterio es corto. Cuando estos puntos de fijación del mesenterio en la pared posterior se forman, se integra una capa fásica, que es la fascia de Tocq. Bueno, entre el peritoneo visceral, que cubre los órganos, y el peritoneo parietal, que reviste la pared corporal posterior. Regulación molecular del páncreas. El páncreas se forma a partir de dos yemas, una dorsal y la otra ventral, las cuales se originan en el revestimiento endodérmico del duodeno. En tanto, la yema pancreática dorsal, la cual se aloja en el mesenterio dorsal, la yema pancreática ventral se ubica en la cercanía del coleccodo. Cuando el duodeno rota hacia la derecha y adquiere una forma parecida a la letra C, la yema pancreática ventral se desplaza hacia atrás de manera similar a lo que ocurre con el desplazamiento del sitio de entrada del coleccodo. Por último, la yema ventral queda ubicada justo por debajo y detrás de la yema dorsal. Regulación molecular del intestino medio. Bien, el aparato digestivo deriva del endodermo y el mesodermo, que forman su epitelio en la musculatura lisa respectivamente. Al igual que en el resto de los sistemas, existe una interacción epitelio-mesenquimática mediada por las moléculas, las cuales determinan el crecimiento intestinal en sus ejes principales. Hernia fisiológica. La hernia umbilical fisiológica es un fenómeno totalmente normal, donde los intestinos sobresalen en la cavidad abdominal. Se produce durante el desarrollo intrauterino del feto por el rápido crecimiento de las asas intestinales y el hígado. Desaparece a la 10ª semana de embarazo. Ella se caracteriza por su elongación rápida, en particular en su rama cefálica. Como consecuencia del crecimiento rápido y la expansión del hígado, la cavidad abdominal se vuelve durante algún periodo demasiado pequeña para contener todas las asas intestinales.
por lo que durante la sexta semana del desarrollo se desplazan hacia la cavidad extraembrionaria contenida dentro del cordón umbilical. Retracción de las asas intestinales herniadas. Bueno, las asas intestinales herniadas sufren una retracción ya que comienzan a volver a la cavidad abdominal. Este retorno desempeña un papel importante porque ocasiona la regresión del riñón mesonétrico, la disminución del crecimiento del hígado y el aumento del volumen de la cavidad abdominal. El esbozo del ciego es la única parte del intestino que regresa a la cavidad abdominal, dando origen a un divertículo de escaso calibre, el cual es el apéndice. Bueno, este adopta una posición retrocecal o retrocólica.